Good morning to everyone. Welcome to this English class. Today is Friday, August the 21st, 2020. Nice to see you again. Please, everyone activate your cameras. I want to see you there and check if you're using the correct uniform for today. Okay, please activate your cameras. Delgado, Rojas, Garavito, Gaona, Moreno, Trujillo, Molina, Ladino. Everyone activate your cameras. Okay. Okay, great. Okay, Molina, no problem. There is no problem. Okay, so I am going to call the attendance list. Ávila. Present. Castedo. Present. Delgado. Present. Enciso. Where is Enciso? I can't see him. Okay, Enciso, you are here. Forero. Present. Gaona. Present. Garavito. Present. Gutiérrez. Present. Hernández. Where is Hernández? Okay, Hernández is here. Ladino. Okay, what happens to you, Ladino? ¿No tienes audio o qué sucede, señor Ladino? Que me explique, porfa. Molina. Present. Mora. Present. Moreno. Where is Moreno? Okay, I can see you, Moreno. Orrego has excuses. Parrado. Present. Okay. Quintero. Present. Reina. What is Reina? Reina isn't here. Rodriguez. Rodriguez isn't here. Rojas. Presente. Rojas Daniel. Okay. Salinas. Present. Profe, Rojas está por el chat. Yes, I understand that. I got it. Thank you very much. Sánchez. Present. Tocora. Present. Okay. Trujillo. Present. And Villamarín. Present. Okay, thank you very much. Now we are going to start with the theoretical session regarding the new topic that we have for today, which is modal verbs. Okay, vamos a empezar a trabajar lo que es la parte teórica de los verbos modales. Para este tercer periodo hemos planeado 4 verbos modales. Bueno, para este año, grado séptimo, 4 verbos modales que son can, have to, must y should. Son, sí, should. Son 4 verbos modales, no los vamos a ver, no vamos a ver los 4 verbos a la vez, vamos a ver de a 2 para que ustedes entiendan de poquito en poquito, cómo se trabajan estos verbos modales. ¿Ok? Entonces voy a compartir con ustedes una pantalla como si fuera el tablero con la teoría ya explicada. Ustedes también tienen la guía de conocimiento. En este momento ustedes están viendo imaginen que esa es la pantalla imaginen que ese es el tablero. Ustedes saben que a mí me gusta llenar tablero. Entonces, voy a explicar y voy también a hacer edición a esta pantalla, ¿sí? Voy a rayar, voy a hacer, a marcar con el lápiz óptico
donde sea necesario marcar, ¿sí? Por lo tanto, les hago la recomendación de que se esperen un momento, ¿sí? Que se esperen un momento. Primero la explicación, así como cuando estamos en el colegio. Primero explicar y luego pueden escribir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo voy a estar marcando el tablero. También, si tienen algunas preguntas, niños, me las hacen saber, ya sea por micrófono o ya sea por chat. ¿Ok? Yo con mucho gusto voy a resolver esto. Ok, tenemos verbos modales. ¿Sí? Y lo voy a poner con rojo para que ustedes identifiquen dónde estoy marcando yo. Entonces nosotros tenemos los verbos modales. Ustedes creo que ese tema no lo han tocado conmigo. En sexto creo que no lo trabajamos. Una pregunta. ¿Cómo, Tocora? ¿Después toca copiar? Sí. Esperen, dejen ahí. Suelten un momentico los cuadernos, los esferos, escúchenme primero y luego pueden copiar. ¿Listo? Concéntrense en esto primero y luego pueden copiar. Salinas, ya no es hora de comer. Por favor, guarda la comida. Ok, tenemos verbos modales. Como su nombre lo indica, son verbos, ¿sí? Pero son verbos que no cumplen la misma función que los verbos comunes y corrientes. Llamémoslos así, que son como unos verbos especiales. Llamémoslos desde esa forma, ¿sí? Unos verbos especiales. Ustedes saben que, en general, ¿para qué sirve un verbo? Para determinar acciones. Para una acción, muy bien. Los verbos comunes y corrientes sirven para expresar acciones. Pero resulta y sucede que los verbos modales no. O sea, no cumplen con esa función, sino que cada uno tiene una función específica, ya sea una obligación, o sea, para expresar obligaciones, prohibiciones, habilidades, entre otras funciones. Por ejemplo, recomendaciones, advertencias, arrepentimientos, cosas por el estilo. Y esa es la función general de los verbos modales. O sea, no es que vayan a expresar una acción como tal, no, sino que tienen una función específica. ¿Ok? Muy bien, las características de los verbos modales son básicamente 4. La primera es que los verbos modales se consideran más como verbos complementarios que como verbos principales. Un ejemplo, yo tengo el verbo, por ejemplo, walk. Ese verbo walk se considera un verbo principal, ¿sí? Pero como acá tenemos el verbo can no puedo considerarlo un verbo principal. ¿Por qué? Porque no me representa una acción. No es una acción. Representa una modalidad de una acción. Mientras que walk representa una acción que es caminar. Can expresa ya sea una habilidad o una prohibición de una acción. Poder caminar o no poder caminar. ¿Sí? Entonces, primero, esos verbos son, o estos verbos modales se consideran complementarios por eso, porque no representan netamente una acción como tal. Segundo, un verbo modal no funciona solo. Para nada, no funciona solo. Estos verbos, al ser complementarios, dependen de otro verbo. O sea, el verbo principal. Para que el verbo modal cumpla
con su función. Miren acá el ejemplo. Miremos los dos ejemplos que tengo aquí. Y lo voy a marcar con otro color. Miren estos dos ejemplos que yo tengo acá. John can play soccer and you should take this medicine. John puede jugar fútbol. Tú deberías tomar esta medicina. Este verbo can y este verbo should son los verbos modales. Ahora yo les pregunto, si yo quito los verbos modales, ¿la oración funciona? Les pregunto. Si yo quito el verbo modal, ¿la oración sigue funcionando? ¿Tiene sentido? Pueden activar sus micrófonos, los pueden activar. Pues, profe, en pensarlo en el español, yo diría pues que sería, pero no sería como que tú puedes, sino como que tú estás tomando eso. Haría, por ejemplo, en la primera que haría como John juega fútbol, no Sí. como Un verbo, fútbol. una oración normal. Exacto, muy bien. Pero entonces, eso me responde que sí. Si yo le quito el verbo modal a estos ejemplos, la oración funciona correctamente, funciona normal, tiene sentido y tiene estructura. ¿Sí? Pero entonces yo les pregunto lo siguiente. Si yo quito entonces el verbo principal, Pero si no tiene ¿cómo? no, nada. No tendría sentido la oración. Exacto. Si yo quito el verbo modal, que es can y que es should, el verbo me queda normal. Tiene sentido, tiene estructura, me interpreta un mensaje. Claro, ya no sería que John puede jugar fútbol, sino que John juega fútbol. Y obviamente, pues, al quitar el verbo modal, tendríamos que agregar la S en presente simple. O acá, ya no sería tú deberías tomar esta medicina, sino tú tomas esta medicina. Pero entonces ahí llega el tema de que si yo le quito el verbo principal a la oración pierde total sentido. Listo, John can soccer. John puede fútbol. Pero ¿qué es lo que puede hacer? Eso me lo dice la oración así como lo están viendo. Que no tiene coherencia. No tiene coherencia. No me está dando un mensaje. No me están dando un mensaje. Lo mismo acá. Tú deberías esta medicina. Pero ¿qué es lo que debería hacer con esa medicina? No me dice la acción. De ahí es que se resalta el hecho de que el verbo modal depende del verbo principal para que funcione correctamente. Mientras que el verbo principal, si se le quita el verbo modal, no hay ningún problema. ¿Ok? Profe, estas oraciones así ya pueden traer más de dos verbos. Claro, aquí, de aquí en adelante empezamos a ver oraciones con dos verbos. Uno que en este caso de los verbos modales, que sería un verbo que es el verbo modal y el otro que es el verbo principal. Aquí ya empezamos a expandir nuestro idioma. Ya empezamos a saber, a comprender que las oraciones o que un texto en inglés se puede utilizar dos verbos juntos. Y en algunos casos 3 verbos juntos. Pero aquí vamos empezando a construir ese conocimiento. Miren acá, por ejemplo, should. Should es un verbo, pero es un verbo modal. Y take es el verbo principal. Entonces, primero, los verbos modales son complementarios. Segundo, los verbos modales dependen de que exista
un verbo principal para que funcione. La tercera. La mayoría de estos verbos modales no tienen ni pasado, ni participio, ni futuro. ¿Sí? La mayoría no las tiene. Por ejemplo, should, que está acá abajo, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, no tiene participio. ¿Tiene propias reglas? Tienen sus propias reglas, claro que sí. Y eso las vamos a ver ahorita. Pero entonces, lo que yo les decía, la mayoría de los verbos modales no tienen estas formas como un verbo común y corriente. Acuerden que estamos hablando de un verbo especial, ¿sí? Que los verbos modales son verbos especiales. ¿Sí? Y tampoco se pueden poner en singular o en plural. No es de que al should le agregue una S para que sea en plural. No, no existe eso. No existe para nada. ¿Listo? Y lo último, o la última característica de los verbos modales es que cuando utilicemos un verbo modal, el verbo principal queda original. No importa cuál sea el sujeto. No importa si es afirmativa, negativa o pregunta. El verbo principal, el que marca la acción, se deja quieto. Por ejemplo, miren acá en los dos ejemplos que les estoy marcando. Acá. John can play soccer. Miren que el verbo play está original. No lo tocamos. A pesar de que estamos hablando de una tercera persona del singular, que es John. No estamos hablando, no lo estamos tocando. Lo mismo con take. Tampoco lo estamos tocando. Ese solamente, ustedes lo utilizan, pum, lo ponen y ya. ¿Listo? ¿Questions? ¿Alguna pregunta al respecto? Hasta el momento, algo que de pronto no entiendan o que se les haya olvidado o que estén perdidos, por lo menos en la parte de las características. Profe, solamente son 2 verbos modales. Sí, estas características se aplican con los verbos modales. No, que sí, ¿cuántos son? Uy, ¿cuántos son? Son como 15 verbos modales. Can, have, should, must, have to, ought to, shall, will, would, could, dare, need. Son más de aproximadamente 15 verbos modales, y eso que no me los sé todos. Pero son más de 15 verbos modales. En séptimo, ustedes aprenden 4. En octavo, aprenden otros 4. Y en noveno, aprenden otros 4. ¿Sí? Entonces, no los abarcaremos todos y vamos a su propia velocidad. ¿Listo? Entonces, me dicen, profe, yo no entendí la característica 3. Cuando me refiero a la característica 3, de que no tienen presente o no tienen futuro en algunos casos, significa que cada verbo modal tiene sus propias reglas y tiene sus propias formas. ¿Sí? Por ejemplo, can no funciona en futuro, por ejemplo. Should no, solito no puede ser en pasado. No existe la forma should en futuro. Tampoco existen las formas, tampoco existen plurales o singulares. No, no existe eso acá con los verbos modales. Ahora me dicen, profe, la número 2. Y yo repito la oración y por favor volvemos a participar para que ustedes entiendan en totalidad. Tenemos esta oración. John can play soccer. El verbo modal es can, ¿sí? Si yo quito el verbo modal, ¿la oración funciona? Sí, queda normal. Sí, funciona. No va a haber problema. Tiene estructura, solamente habría que ponerle la S acá
para que sea en presente simple, pero tiene coherencia, tiene mensaje y tiene estructura. ¿Sí? Entonces, aquí pasa esto. Pero si yo le quito el verbo principal a la oración funciona. No. No, porque no tendría coherencia. No tiene coherencia, no tiene sentido, no tiene mensaje y no tiene estructura. Porque si a mí me pasa en una oración como esta, yo entiendo que John puede soccer o fútbol. Pero ¿qué es lo que puede hacer? Esa es la pregunta del millón acá con esta oración. ¿Qué es lo que puede John con relación al soccer? Eso yo no lo sé. Lo mismo en el segundo ejemplo. Si yo quito el should, que es un verbo modal, y lo vamos a ver en la siguiente clase teórica, la oración me queda bien hecha. Me queda bien hecha. Pero si yo le quito el verbo principal, la oración se me pierde. Porque también entraría con ese problema. Deberías esta medicina. Pero ¿qué debo hacer yo con la medicina? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entonces, ahí es donde se fundamenta el hecho de que el verbo modal, ¿sí? Y lo voy a poner con azul. El verbo modal depende del verbo principal para que funcione. Sin el verbo principal, el verbo modal no sirve para nada. ¿Sí me entienden? Hasta ahí. ¿Listo? Espero que me logren coger esa explicación. Listo. Esto que yo hablé en general, o sea, esto que está aquí arribita, discúlpenme acá un segundo. Perdón. Esto que yo expliqué acá, ¿sí? Esto habla en términos generales. O sea, del término verbo modal en general. De aquí en adelante, yo empiezo a hablar de dos verbos modales que vamos a trabajar en estas semanas, que son can y have to. ¿Listo? Y como lo dije anteriormente, el can y el have to tienen sus propias reglas. Tienen sus propias funciones y sus propias características. ¿Listo? Me preguntan que si se puede utilizar el verbo to be con los verbos modales. Claro que sí, y eso lo vamos a ver ahorita. No se me adelanten que eso lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a poner en práctica los verbos modales. Entonces, empezamos con el verbo can, ¿sí? Que en español significa poder. Yo puedo hacer algo o yo no puedo hacer algo. El verbo can se usa para expresar habilidades, para pedir permiso o para decir que algo está prohibido. ¿Sí? Habilidades, permiso y prohibiciones. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Y lo voy a decir en español para que me entiendan. Profe, mire que yo puedo nadar en la piscina. Cuando yo digo, yo puedo nadar en la piscina, ¿qué función me cumple la oración? Decir lo que uno puede hacer. Una habilidad. Una habilidad. Muy bien. Si yo digo, profe, es que yo puedo hacer la media luna en Pompón. Ávila, si usted puede hacer la media luna en Pompón, ¿qué está expresándome? Una habilidad. Una habilidad. Porque ella puede hacerlo. Ella puede dar la media luna en Pompón. ¿Sí? Gutiérrez, yo le voy a preguntar,
Cuando yo digo que su señora madre puede hacer tamales, ¿qué estoy expresando? Habilidad. Una habilidad porque ella sabe y puede hacerlo. ¿Sí? Yo le voy a preguntar a Rojas. Rojas, si yo le digo, Chino, usted no puede comer en clase, ¿qué estoy expresando, Rojas Juanes? ¿Está expresando una prohibición? Claro, porque yo estoy diciendo, qué pena, como le dije a Salinas que estaba comiendo en clase. Salinas, usted no puede comer en clase. ¿Sí? Está prohibido hacer esa acción. Si yo le digo, por ejemplo, a Villamarín, Villamarín, usted no puede pintarse el pelo en el colegio, no puede entrar al colegio con el pelo pintado. ¿Qué estoy diciendo yo? Una prohibición. Claro, porque en el colegio queda prohibido andar con el pelo pintado. Ahora sí, yo le digo, por ejemplo, a Sánchez, que espero que me active la cámara, que yo quiero ver la que esté ahí. Sánchez, si usted me pregunta, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Qué me está haciendo, Sánchez? Una permisión o algo para pedir permiso para hacer una acción. Está pidiendo permiso. Está pidiendo permiso. ¿Sí? Si Sánchez me dice a mí, profe, ¿puedo ir al baño? Justo 5 minutos de que entren del descanso, pues me está pidiendo permiso. Y si yo les digo, no, no puede, entonces yo se los estoy prohibiendo. Gaona, si yo le digo, o no, si usted me dice, uy, profe, es que se me olvidó la tarea, ¿será que se la puedo entregar mañana? ¿Qué me está pidiendo ahí, Gaona? Permiso. Me está pidiendo permiso. ¿Sí ven? Y para esas situaciones es que sirve el verbo can. Miren, acá yo lo puse 2 veces para recalcarlo. Para pedir permiso, para expresar una obligación, perdón, una obligación no, discúlpeme que esto está mal hecho. Se me olvidó quitarlo de ahí. Un permiso, una prohibición o una habilidad. ¿Sí? También pueden utilizar el verbo can para decir que no tienen la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, le voy a preguntar a Salinas. ¿Dónde está Salinas que no la veo? Salinas. ¿Usted puede pintar con acuarelas? No, profe, yo no sé pintar con acuarela, yo sé pintar con colores, con marcadores. Exacto. Y con pincel virtual y eso. Exacto. Ella puede pintar con colores, con crayones, con lo básico, pero ella no puede pintar con acuarelas. Eso no es una prohibición. Eso es la ausencia de una habilidad. Quintero. ¿Dónde está Quintero? Préndame el micrófono, hermano, que le voy a preguntar. Quintero, usted puede desarmar una CPU para limpiarla y volverla a armar para que quede funcionando. No, yo no puedo hacer eso. No puede hacerlo. No No. tiene la habilidad. ¿Sí? Entonces también se puede utilizar el can para decir que no tiene la habilidad. Y si yo quiero decir eso, ¿en qué forma debo yo utilizar el verbo can? ¿En afirmativa, en negativo o pregunta? Les pregunto. Negativo. En negativo. Yo no puedo arreglar computadores. Yo no puedo. Yo no puedo bailar reggaetón. Yo no puedo.
¿Sí? Entonces, también sirve para decir que no tiene la habilidad. Y ahí es donde nosotros hacemos la conducción a lo que es la estructura del verbo can, que es extremadamente sencilla. Para oraciones afirmativas, ¿yo qué debo agregar? Sujeto, el verbo can, luego el verbo principal y por último el complemento. Eso es lo que yo debo agregar. Permítanme un momento. ¿El profe? Que él dijo que le permitieron un momento. Discúlpenme, chicos, me estaba llamando la Cordi. Entonces, volvemos al tema. Entonces, la estructura es de lo más sencilla. Sujeto, verbo can, verbo y complemento. Por ejemplo, Joanna can swim very fast. ¿Cuál es el sujeto? Joana. Joanna. El verbo, pues obviamente es can, el verbo modal. El verbo principal. Swim. ¿Sí? Y el complemento. Swim. Very fast. Very fast. Very fast. Sencillo, ¿cierto? Fácil armar con el verbo can. Ahora en negativa. En negativo es lo mismo, solo que en lugar de can es can't, con la negación. Ustedes pueden utilizar can't para poner la negación o pueden poner can not. También pueden poner ambas formas, que ambas formas, cualquiera de las dos sirve. ¿Listo? Por ejemplo, you can't use the cell phone in class. Tú no puedes utilizar el celular en clase. ¿Cuál sería el sujeto? Les pregunto. You. El verbo modal. Can't. Can't. Can't en negación. El verbo principal. Use. Y el complemento. The The cell phone in class. The cell phone in class. Finalmente, en preguntas, lo único que hacemos es poner el verbo can al principio. Luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Por ejemplo, can I use the dictionary? Please. Obviamente el verbo modal es can. El sujeto, the subject, I. El verbo principal You. y el complemento. The dictionary, please. Dictionary. Ahora, si nosotros queremos responder esas preguntas cortas, acuérdense que nosotros en segundo periodo vimos lo que eran preguntas abiertas, preguntas cerradas. Si queremos responder a preguntas cerradas con sí o con no, simplemente seguimos esta estructura. Yes, I can, you can, o no, you can't, we can't, they can't. ¿Sí? Vamos a hacer una dinámica. Gutiérrez, usted me va a responder a esta pregunta. Gutiérrez, can you play the guitar? Respóndame que sí. Yes, I do. ¿Cómo? Yes, I do. No, señor. Yes, Yes, I can. Ojo con eso. ¿Mora tiene audio? Sí, señor. Mora,
Can your mother cook pasta? Dígame que sí. Yes, I do. ¿Cómo así que yes I do? Si estamos hablando de tu mamá. ¿Cómo sería ahí, Mora? She is. No. My mom. Miren acá abajo. Miren acá. Présteme atención. eh, Présteme atención, Mora. Miren aquí abajo. Sujeto, yes, sujeto más el can. Y el sujeto, pues, es el pronombre. Tenemos que trabajarlo como pronombre. Entonces, si estoy hablando de tu mamá, ¿con qué pronombre lo relacionamos, Mora? She profession. She. Y si estoy diciendo que en respuesta afirmativa se le pone el can, entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Yes, she can. Yes, she can. Muy bien. Castedo. ¿Dónde está Castedo? Espérenme un momentico, porfa. Aquí, profe. ¿Se me fue el internet? Creo que lo esperáramos. Discúlpenme, es que estoy aquí, la Cordi me está llamando y pues tengo que atenderla. Listo. Entonces, le voy a preguntar, al fin, ¿qué se me hizo Castedo? Aquí, profe. ¿Se me fue Castedo? Entonces, esté pendiente ahorita. Esté pendiente Castedo ahorita, porque vamos a ir a la pausa activa y después sigo explicando. ¿Listo? Vamos a ir a la pausa activa y regresamos en 15 minutos. Pueden apagar sus cámaras. Ok, we continue with the class. Seguimos con la clase. Continuamos con la parte teórica de la clase. ¿Qué se me hizo Castedo? ¿Dónde está Castedo? No me aparece. Listo, Castedo. Voy a activar los micrófonos. Listo. Castedo, yo le voy a preguntar. Can you swim? Dígame que no. No. No, ¿qué? Permítanme. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ok. Miren, lo que pasa es que ustedes todavía no me han entendido. Y voy a ponerlo aquí abajo para que ustedes me presten mucho. ¿Listo? Miren acá. Si yo hago una pregunta, ¿sí? Utilizando el verbo can, ¿sí? Por ejemplo, can you swim? ¿Puedes nadar? Yo no puedo responder con el auxiliar que ustedes ya saben, porque no lo tenemos aquí en el contenido. No estamos metiendo ahí el do o el does o el did. No. Mire lo que me dice acá donde me refiero a la respuesta. Si la respuesta es afirmativa. Ah, permítame porque no estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Permítanme un segundo. Pensé que estaba compartiendo pantalla. Ok. Entonces, miren la pantalla bien. Yo tengo esta oración, ¿sí? Can you swim? ¿Qué me dice acá cuando la respuesta es afirmativa? Que yo debo poner yes, ¿sí? Luego el pronombre a que se refiere. Entonces, can you swim? Yes, I. Y el verbo, mire, can. Yes, I can.
Si fuera negativa, no, I can't. Es la misma forma de la respuesta, solo que le quitamos el do o le quitamos el dash y le ponemos el can. Vuelvo a hacer la dinámica. Rojas Juanes, ¿dónde está? ¿Dónde está Juanes? Señor profe. Ok, le voy a hacer una pregunta. Mm, Can your father speak English? Dígame que sí. Yes. Yes, ¿qué? Yes. Ah, se me olvidó. ¿Con qué pronombre relacionamos tu padre, señor Rojas? Con has. Con he, con el pronombre he. Me estaba colocando cuidado. Pero sí, el problema es que ustedes no prestan atención. Entonces, Rojas, respóndame que sí. Yes. He. Yes, he. ¿Cuál era la pregunta, profe? Solamente respóndame. Yes, I can. Yes, he can, porque no estamos hablando de usted, hermano. Es que la de las cámaras me estaba tapando esa parte. Ay, Dios mío, entonces tienes que mover eso, ¿listo? Voy a hacerlo más fácil para que ustedes me entiendan mejor. Yes, y pongo acá una línea, y en afirmativa can, y en negativa can't. Salinas. ¿Dónde está? Aquí estoy. Ok, Salinas. Can your brother listen to rock music? Dígame que sí. Yes, he can't. Yes, he can. Ojo. Yes, he can. ¿Ok? ¿Profe, se me entendió mal? Sí, se te entendió como si fuera can't. ¿Listo? Entonces, pero no importa. Voy a preguntarle a Moreno. Moreno, préndame el micrófono para ver si puedes prenderlo. Ok, no quieres participar. Parrado, perdón. Parrado. ¿Profe? Ok, Parrado. Sí. Can you sing? Dígame que no. No, I can. No, I I can't. can't. Termina con la T. ¿Listo? Sí. Forero. ¿Dónde está Forero? Acá, Forero, te voy a preguntar. sí. Can I go to the bathroom, please? Dígame que sí. Yes, you can. Yes, you can. Muy bien. Una pregunta. Cuéntame. ¿Ese tipo de respuestas es con todos los verbos modales o solo con ese? Por ahora con el verbo can, porque como yo les he dicho, cada verbo modal tiene su regla. Cada verbo modal tiene su regla. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es, por ahora, con can. No creo que alcance a trabajar have to. Have to lo vamos a trabajar más adelantico. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes me aprendan por lo menos lo que es el can bien hechecito, bien organizado. ¿Listo? No me alcanza el tiempo para trabajar have to, entonces lo voy a borrar de acá para que no lo tengan que escribir. Si no lo escribimos, lo trabajamos más adelante. Porque están todavía confundidos con ese can. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a copiar este contenido que está acá. Ay, diantre, se me está dañando esto. Vamos a copiar, permítanme, el contenido que hay acá en esta pantalla. Yo voy a borrar los tachones. Permítanme.
No los puedo borrar. Ahora sí. Porque el tiempo no nos alcanza. Vamos a copiar este contenido, ¿sí? Pero además de eso, ustedes van a copiarme o me van a hacer dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Pero en este caso, las dos preguntas tienen que responderse como está aquí abajo donde dice answers. Yes, you can. No, he can't. No, they can't. Recuerden que estamos trabajando con el verbo can, el verbo modal can. No estamos poniendo... no puedo... Ahora sí. No estamos poniendo el auxiliar do, ni estamos poniendo el auxiliar dash, no estamos poniendo esos auxiliares. Estamos trabajando por ahora con el verbo can. ¿Listo? Entonces, chicos, no puedo borrar esto. No sé qué pasó, no lo puedo borrar. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a dejar más grande para que ustedes puedan copiar. Me copian por ahora, copienme ese contenido. Sí, no alcanzo a explicar have to, pero eso lo voy a explicar por allá el jueves. Entonces, no hay lío. ¿Listo? Copiamos esto, las 6 oraciones, las 2 preguntas con sus respuestas. O sea, cada pregunta debe tener la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este contenido, a este tema? ¿Algo que no hayan entendido? Pueden hacérmela. Acuérdense, háganme hasta la pregunta más tonta sobre el tema para que no haya dudas. Usted dijo que ponerle negativa a los ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? Los que hice yo en Gameplay, ¿ese? No. Lo que yo digo es que después de que copien la teoría, hagan 6 ejemplos, ¿sí? 2 afirmativas, 2 negativas y 2 preguntas. Y a cada una de las 2 preguntas me le escriben la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. ¿Cuántas de cada una, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas de cada una? 2. 2 oraciones afirmativas, 2 oraciones negativas y 2 preguntas. Y a las preguntas me les hacen la respuesta. Yes, I, bla, 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 can. No, bla, 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 can't. ¿Listo? Yo sé que esto es nuevo y lo vamos a hacer de a poquito. Iba a trabajar de una vez el have to, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, vamos a trabajar de a poquito y la próxima semana trabajamos have to. Chicos, porfa, las cámaras, los que tengan posibilidad de cámara la activan para verificar que estén ahí, por favor. No vayan a copiar los tachones que hice. Eso sí, no, porque yo no sé por qué no los puedo borrar. No los puedo borrar. Ay, vida triste. No puedo. Sí, por favor, me envían este contenido al correo o al WhatsApp. Pero envíenme este contenido teórico y las oraciones. ¿Profe, habilidad se escribe con H o con A? ¿Perdón? ¿Que si habilidad en inglés se escribe con H? Habilidad se escribe sin H. Miren, aquí aparece can. Ability. Aparece sin la H. Miren acá. Ability. ¿Sí?
Vuelvo a enviar el número de WhatsApp para los que no lo han copiado. Y eso que llevo 3 semanas diciéndole que lo copien. Yo lo busco. Aquí está. Perdón, lo voy a anotar. Tres. A través de ese número me pueden enviar los trabajos también. Profe, ¿eso cuenta como trabajo? Sí, eso cuenta como trabajo en clase porque además de la teoría toca copiar los ejemplos, ¿sí? Entonces eso pongámoslo como trabajo en clase. Sí, copien, lo que hay que copiar del tablero es lo que ustedes están viendo ahí. Obviamente excepto los tachones azules que yo no pude borrar con el lápiz. Solo lo que está bien escrito, eso me lo copian, pero luego de eso hacen las 6 oraciones que les estoy pidiendo. 2 afirmativas, 2 negativas y 2 preguntas. Y a cada una de las preguntas me le deben escribir la respuesta corta. Yes, bla, 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 can, no, bla, 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 can't. ¿Listo? Se le cae. Salinas, el micrófono.
Listo, Rojas, no se demore mucho. Listo, Delgado, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Recuerden, es lo que está en el tablero y si dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Y a las preguntas hay que hacerle la respuesta afirmativa y la respuesta negativa.
Ahí ya empezó a aparecer los trabajos, la señorita Sánchez, muy bien. Great, that's great. Recuerden, solo es cuestión de que ustedes sigan la estructura para crear las oraciones. Me preguntan, aparte de copiar, ¿toca hacer los dos ejemplos de cada uno? Claro que sí. Hay que copiar los dos ejemplos de cada uno. Entonces, sí, entonces ¿yo qué hago? Lo voy a explicar acá en la parte que está en blanco.
Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago 2 oraciones afirmativas. Entonces, 1 y 2 afirmativas, siguiendo la estructura de la oración afirmativa. Entonces, hago otras 2 ahora negativas. Entonces, 1 y 2 negativas. Y hago, obviamente, siguiendo la estructura de la negativa. Y ahora hago otras 2, pero esta vez preguntas, siguiendo la estructura de la pregunta. Ahora, lo que probablemente alguno de ustedes no entienda bien es que en cada pregunta hay que hacer la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. Entonces, yes, bla, 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 can. No, bla, 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 can't. Yes, bla, 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 can. No, bla, 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 can't. Obviamente reemplazando el sujeto de la pregunta por su pronombre. Entonces, yes, I can, o yes, no, he can't. ¿Sí? Eso es lo que nos queda por hacer y eso es lo que y es todo esto es lo que yo voy a contar como trabajo en clase. Muy bien, Villamarina, acabo de recibir tu trabajo. ¿De quién será este número? No sé. 312. Que me escriba, por favor, por el Yo WhatsApp. ya le envié ese es el de mi mamá. Ah, Es listo, que le iba a listo. enviar las fotos y se me olvidó leerle el nombre. Listo, listo. No problem. No hay lío. Ya lo guardo entonces en mi tablet. Ok, chicos. Entonces, ya para terminar, pues hoy voy a revisar la plataforma APA para ver quiénes me enviaron trabajos. Por ahí tengo el caso de Ladino. No sé si Ladino al fin apareció. No sé si Ladino apareció o se perdió. Ladino me envió el trabajo por WhatsApp porque me dijo que podía solamente trabajar por el celular y por el celular no le dejaba ingresar a APA. Entonces yo a él se lo recibo por APA. Ya los demás, pues, baila, lo que fue. Ya lo que fue. Chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí la pantalla un momento. Voy a cerrar la pantalla ya para terminar la clase. Uy, chicos, la mitad de la gente está sin cámara y Virgen Santísima.
Al menos préndanme la cámara para no sentirme solo. Profe, ¿le puede volver a poner para poder tomarle la foto y terminar de escribir? Bueno, a ver. Tómenle pantallazo antes de terminar la clase porque ya vamos a entrar a descanso. Profe, es un 312, 384, ¿cierto? ¿El mío? No, el que mamá, que el que... 312, 384, sí. Sí, entonces sí soy yo. Sí, listo. Tómenle ahí pantallazo para que terminen de copiar, ¿listo? Pueden terminar, por mí no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer esto. Como todavía están un poquito, pues algunos perdidos con el tema del Ken, vamos a enfocarnos por ahora en trabajar Ken, ¿listo? Luego de eso, que va a ser más o menos una semana que vamos a trabajar Ken, o una semana y media, vamos a trabajar Have to. Y haremos trabajo en el libro, haremos trabajo en plataforma, haremos trabajo con documentos complementarios, ¿ok? Entonces, chicos, nada más, voy a desactivar ahora sí la pantalla. Me queda nada más decirles pues que pueden seguir enviando sus trabajos, los de hoy. Próximo martes, trabajamos lo que es primer taller del verbo modal Ken. Y ya, chicos, pues voy a revisar un momentico antes de que se me vayan quienes enviaron trabajos de séptimo. Por el correo solamente me ha llegado, no, pero ese es el trabajo de inciso del video. Nada, no me ha llegado nada por el correo. ¿Listo? Entonces, chicos, that's it. That's all for today. That's all for this week. Thank you very much for your attention. And see you on Monday. Have a nice day and have a nice weekend. Thank you very much. Goodbye to everyone. Chao, profe.